Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Alex Cáceres, usted en este momento se ha trasladado hasta una importante conferencia de prensa que está brindando el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre la corrupción que ha habido por parte del gobierno en este tiempo de pandemia. Y ya se habla de una cifra muy alta acerca de la sobrevaloración de los hospitales móviles, lo que se convierte en un perjuicio contra el Estado de Honduras. Alex Cáceres, buenos días. Una compra denominada. Bien, en el tema de hospitales son 807 millones que denuncia el COEP que se han robado producto de las malas negociaciones y coimas de hospitales. Seguimos escuchando más actos de corrupción que denuncia el COEP. Pues lo valoramos de la siguiente manera. La primera compra de los dos hospitales se hizo conforme a lo que es el decreto legislativo 31-2020, que es la ley de aceleración económica, en donde se permitía a Inves realizar este tipo de compras. Posteriormente se compraron los 7 hospitales. Les decía que la fecha de la última compra fue en fecha 2 de abril. Sin embargo, el 3 de abril el Congreso Nacional se encontraba discutiendo, o en la misma fecha 2 de abril el Congreso Nacional se encontraba discutiendo lo que es el decreto 33-2020. Y si ustedes revisan ese decreto, ahí se establece o se mencionan también estos hospitales móviles y se dice que la compra de los hospitales móviles, pues ya refiriéndose al pasado de lo que ya se hizo, pues está facultado Inves, es decir, que se da de manera retroactiva una autorización a lo que es esta compra, lo cual nosotros pues no consideramos también que haya sido correcto por parte del Congreso Nacional, y tampoco se tuvo que haber remitido un decreto legislativo en ese sentido. Y aquí nosotros hacemos una pequeña comparación de lo que esto significa. De haberse tomado en cuenta, porque hubieron propuestas para el manejo de la pandemia y de esos recursos, de haberse tomado en cuenta algunas propuestas como la que hizo el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles desde el inicio de la presencia de la pandemia, el costo de la construcción de aproximadamente 9,000 metros cuadrados que se estima van a ocupar estos hospitales móviles, ya sea a través de modificaciones a los hospitales existentes o de la construcción de 9 hospitales más, ¿verdad? Esto hubiera tenido un costo de aproximadamente 272 millones de lempiras, es decir, no hospitales móviles como se llaman, sino ya infraestructura determinada que hubiera sido parte de la infraestructura hospitalaria del país. Ahí pueden ver ustedes entonces de que hay más, un porcentaje, una cantidad más o menos de 900 millones de lempiras, en donde nos hubiera quedado todavía de colchón para poder hacer, incluso destinarla para el equipamiento, equipararla también con lo que es la operatividad de estos hospitales, 896 millones, tal como se ha evidenciado, ¿verdad?, en el Hospital Escuela Universitario, el Hospital de Olanchito y los diferentes centros de triaje. El hospital de Olanchito costó aproximadamente 18 millones. Lo que se hizo en el Hospital Escuela, que fue gracias a los aportes también del sector privado, costó un poco más de 4 millones de lempiras, y eso ha venido a ayudar mucha gente durante la pandemia. Entonces estos 1.128 millones que se destinaron para esto en realidad pues son recursos que no han servido para la atención de la pandemia. Aquí. Por otro lado, se asumimos un costo mensual de 5 millones por operatividad de cada centro de triaje instalado en las zonas del país más afectadas por los efectos de la COVID-19. Su funcionalidad entre abril y diciembre del presente año hubiera significado un costo de 45 millones de lempiras. Es decir, de haberse destinado esos 1.168 millones consignados en la compra de hospitales, se hubiera podido poner en acción en diferentes ciudades del país 26 centros de triaje parecidos a los que nosotros tenemos en el San Juan Pablo II, que es uno de los centros de triaje que más ha ayudado a la población hondureña en lo que es la contención de la enfermedad y a liberar también la atención que se han venido dando en los hospitales del país. Los recursos estatales y de donación manejados a través de Inves al 11 de septiembre del 2020 muestran la distribución siguiente
En cuanto a medicamentos, en monto de millones, pues 33 millones de lempiras. Equipo de protección, 179 millones de lempiras, que también aquí hay un tema de transparencia que se ha venido ventilando a través del Ministerio Público. El equipo médico, 693 millones, los hospitales, 1.174 millones y la mejora de la infraestructura, 13 millones, lo que hace la totalidad de 2.094 millones de recursos destinados y gastados por Inves, en donde nosotros volvemos a calificarlo de esta manera, han sido recursos mal invertidos en la pandemia. Si el gobierno actual, a través de la Secretaría de Salud, hubiese optado por hacer uso en toda su magnitud de los contratos de fideicomiso ya establecidos, también con un banco del Sistema Financiero Nacional, para la compra de insumos, medicamentos y equipos, y por consiguiente descartando esta participación de Inves, los resultados nosotros consideramos que hubiesen sido totalmente diferentes a los actuales, ágiles, transparentes y muy favorables. Y aquí también se hace un desglose de los recursos gubernamentales ejecutados por Inves, CESAL y COPECO, y que son los que ustedes pueden ver aquí en esta tabla. Como les repito, toda esta información ya está en la página web de COEP. Ustedes van a encontrar todo lo que es el gasto desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre del año 2020. El COEP ha solicitado al Gobierno de la República se entregue a la Secretaría de Salud los hospitales móviles lo antes posible para beneficiar a la población hondureña contagiada con la COVID-19, ya que hasta la fecha ha existido un total incumplimiento de la programación acordada por Inves en lo relativo al montaje y posterior operatividad de los hospitales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Aquí yo quiero decirles algo también. Hay un total incumplimiento de los contratos suscritos con la empresa que vendió estos hospitales, el Med Medical System del señor Axel López, y nosotros reclamamos y pedimos al Gobierno de la República, a través de la Procuraduría General de la República, que deduzca las acciones que correspondan y que rescindan los contratos y que se devuelva al Estado de Honduras los recursos de esta sobrevaloración, y que en el caso de que se den todas las alertas y se inicien los procesos judiciales en contra de esta empresa porque ha existido incumplimiento del contrato. Estos hospitales estaban programados para venir, los 7 hospitales, en un periodo de 3 meses. Hoy ya tenemos más de 6 meses de la pandemia, vamos por más de los 200 días y todavía no tenemos los hospitales prometidos y que iban a estar funcionando en el mes de junio. El COEP solicita también a los órganos contralores y fiscalizadores del Estado para que de manera urgente procedan a desarrollar todas estas acciones y deducir las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan. Y por último, señores, como COEP reafirmamos nuestro compromiso con el combate a la corrupción e instamos a las demás organizaciones de la sociedad civil a que continúen haciendo el trabajo que han realizado. Solamente realizando este tipo de trabajos de veeduría es posible en realidad controlar la corrupción. Pedimos a los órganos de justicia que actúen dentro del marco de la objetividad, que ejerzan debidamente su competencia y que deduzcan las responsabilidades que correspondan a las personas que se han visto involucrados, como lo decimos, en actos o en hechos incorrectos. Como ya lo mencionamos, por lo menos del proceso de veeduría que nosotros hemos venido desarrollando, sí podemos decir de que hubieron acciones que violentaron normas de carácter administrativo y que son deducibles de responsabilidad penal, entre otros, ¿verdad? Para que todo esto se realice con transparencia y con el debido proceso, sin perjudicar a lo que es el pueblo hondureño. Y debemos de recordar siempre que Honduras es primero. Eso es lo que le decimos a todos ustedes para que nos ayuden a llevar este mensaje, sobre todo a las autoridades gubernamentales y a la población en general. Este es un breve resumen de lo que es este informe narrativo, de todo lo que ha sido y descriptivo, de todo lo que ha sido el gasto del gobierno central para la atención de la COVID-19, que más o menos anda cerca de los 5.000 millones de lempiras en totalidad. Don Armando.
Muy bien, vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Mario Morazán de... Escuchamos en estos momentos una serie de interrogantes luego de esta conferencia de prensa que se brinda desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Más de 5.000 millones de lempiras ha ejecutado el gobierno en la emergencia de la pandemia de la COVID-19 y varios de estos millones han sido desviados a las arcas de la corrupción, según denuncia el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Seguimos escuchando las interrogantes y las respuestas que se brindan desde la Casa de los Empresarios. Bueno, con lo de los hospitales no podemos pedir que estén funcionando los 5 que no están, porque falta todo un proceso. Ya vimos nosotros todo el proceso que tarda en el embarque, en el traslado, en el desaduanaje de estos hospitales. Lo que sí pedimos es que sean eficientes, que no ocurra lo que ocurrió con los primeros 2 que vinieron, que costó poco más de 3 semanas poderlos desaduanar, que ya se tenga todo listo. Con los que ya están en el país, lo que pedimos es sinceridad. Nosotros hemos escuchado de varios médicos que estos hospitales no son para COVID. No le demos un uso forzado para una atención que no va a ser. Ya la compra mal hecha ya se hizo. Si los hospitales son buenos para la atención de otro tipo de enfermedades, pues utilicémoslo para lo que sean buenos, pero no forcemos simplemente para justificar la compra. Utilicemos estos hospitales para la atención de la enfermedad COVID. Y lo que pedimos, obviamente, pues se ha escuchado mucho en los medios de comunicación y se habla de un rebrote. Aquí yo lo que le puedo decir es que esto depende de cada uno de nosotros. Nosotros venimos participando tanto en la mesa. Bien, lo que ocurre desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en esta conferencia de prensa que se brinda detallando el informe acerca de la ejecución de presupuesto asignado o destinado a la COVID-19 y su combate. Junto a Alan Velázquez, vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias, Alex Cáceres, y precisamente relacionado al tema sobre la audiencia que está teniendo en estos momentos el señor Marco Mográn y el señor de Moraes.